Empezamos a ver el apartado 2 que trata sobre la primera de las muestras que vamos a analizar, que es la muestra de orina. La orina es el principal producto de excreción del metabolismo de un organismo. Es decir, es la forma de eliminar al exterior los productos de desecho de la nutrición celular. Cada una de las células de nuestro organismo va a recibir un aporte de nutrientes y de oxígeno, va a hacer una serie de reacciones químicas que llamamos metabolismo celular para obtener energía y produce una sustancia de desecho que hay que eliminar. Bueno, pues la forma principal de eliminación de estas sustancias va a ser la orina. Por lo tanto, esas sustancias que se eliminan a la sangre van a tener que filtrarse en los riñones y por lo tanto la composición de la orina va a tener principalmente productos de desecho, ¿vale? Que es lo primero que vamos a analizar, entre ellos la urea o la creatinina, pero también tenemos que confirmar que la orina, no tiene sustancias útiles para el organismo, como es la glucosa, porque si no estaría mal funcionando el riñón eliminando algo que todavía nos podía ser útil. Por esta razón va a ser necesario e interesante analizar la composición de la orina. La orina tiene un color, una transparencia, un olor, una espuma, una turbiedad característica, ¿vale? Y cualquier modificación de estas características, de este aspecto de la orina, pueden ser provocados por una patología, pero a veces también puede estar provocado por una situación fisiológica, como un ejercicio extremo, o por una dieta o por un medicamento. Entonces, lo primero va a ser caracterizar desde este punto de vista del aspecto una orina normal, para luego ver las alteraciones, a ver qué pueden querer decir. Entonces, una orina normal va a ser de color amarillo claro, más clara o más oscura en función de la cantidad de líquido que entre en nuestro cuerpo, tanto bebiendo directamente como en alguna alimentación muy rica en líquidos. Va a ser transparente, es decir, no va a ser turbia, no va a tener espuma y va a tener un olor suave, un olor característico de la orina que se va haciendo amoniacal con el tiempo por descomposición de la orina por parte de las bacterias presentes en ella cuando se elimina. Algunas alteraciones de este aspecto van a ser las que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Una, el color, ¿vale? Dentro del color amarillo lo podemos tener más claro cuando bebemos mucho, pero también puede ser un indicador de diabetes. Puede estar ligeramente anaranjado o bastante anaranjado cuando hay consumo de pigmentos o de alimentos con determinado tipo de pigmento, como la zanahoria o la remolacha, algunos fármacos como la rifampicina, la levodopa o el metronidazol, pero también nos puede indicar algún problema hepático, lo cual, bueno, una orina anaranjada siempre nos va a generar una sospecha. Una orina de color café o una orina de un color oscuro puede ser debido a alubias, a frijoles o habas, como las queramos llamar, en función de su estado más o menos seco y su variedad. También algunos medicamentos, pero también a que hemos bebido muy poco, una deshidratación intensa, por ejemplo, después de un ejercicio físico extenuante, pero también puede ser debido a problemas hepáticos, lo cual también es una cosa que en función del color nos va a generar una sospecha. Un olor muy fuerte puede estar provocado por espárragos, por ejemplo, o por café, pero también por una infección. Siguiendo con los colores, una orina azulada o verde azulada o verdosa puede estar relacionada de nuevo con alimentos, con determinados colorantes presentes, por ejemplo, en los espárragos o en algunos de forma natural o en algunos alimentos de forma artificial. También puede ser debido a la presencia de bacterias, como por ejemplo del género o del grupo Pseudomonas, con lo cual, bueno, pues también generará la alerta suficiente como para proseguir con los análisis. Lo mismo podemos decir de una orina rojiza o rosada, que puede ser debida de nuevo a pigmentos naturales o artificiales, como frutos rojos o comerse una pantera rosa, por ejemplo, unas cuantas. Pero también por un ejercicio intenso en el que se provoque algún leve sangrado, por ejemplo, por la vejiga, por el golpeteo. Los corredores de maratón les ocurre cuando van muy secos con la vejiga muy vacía, puede golpear la vejiga en el hueso del pubis y les sangra ligeramente. Esa presencia de sangre puede ser también debido a una infección, a un problema renal, a una litiasis, por ejemplo, o sea, piedras en el riñón, a tumores de vejiga, a tumores de la vía urinaria, etc. Pero también puede ser provocada por ciertos medicamentos.
Si lo que hablamos es de una orina no transparente, una cierta turbiedad, puede ser debida a infecciones o a cálculos. Una arenilla que puede producir cristales en los riñones se puede provocar una turbidez en la orina. Lo mismo podemos decir en cuanto a alteración del aspecto por una orina excesivamente espumosa, ¿vale? Más allá del chorro que forma espuma, y que suele estar relacionado con presencia de proteínas en la orina, lo que indica un fallo de filtrado, porque en la orina no debe haber nunca proteínas. Aquí tenemos un resumen visual de la orina amarilla clara, estándar, normal, más oscuro o más claro, muchas veces simplemente por una cuestión de agua, que cantidad que bebemos, y luego ya problemas hepáticos, cálculos, infecciones, deshidratación severa, presencia de sangre por distintas razones, infección por pseudomonas, presencia de proteínas y luego en casi todos los casos variaciones del color debido a algún pigmento que hayamos comido en exceso y que no se metabolice en el hígado. En cuanto a la cantidad, al volumen de orina, llamamos diuresis a la cantidad de orina eliminada en un día determinado, en un día normal. Bueno, se puede hablar de la diuresis de un mes o la diuresis de un año, pero normalmente hablamos de diuresis los mililitros o los litros de orina excretados en un día. Una diuresis normal de una persona normal es de 1 litro a 1,5 litros de orina al día. Pero no se considera anormal moverse entre medio litro y 2. ¿Vale? Aquí vamos a tener que acostumbrarnos un poco a la diferencia entre normal, no normal y anormal. ¿Vale? Lo normal es un rango, lo anormal, o sea, lo no normal va a ser una ampliación de ese rango, y cuando nos alejamos mucho de los rangos, vamos a hablar ya de anormalidad, que puede querer decir muchas veces ya indicarnos alguna malfunción de algún órgano del cuerpo. Aquí nos movemos, por ejemplo, por encima de 2 litros al día, hablaríamos de poliuria. Entre 100 y 500 mililitros, ya estamos en el límite inferior, hablamos de oliguria, significa poco, y anuria, bueno, la negación de la cantidad de orina, en valores inferiores a 100. ¿Vale? Son prefijos normales. Poli significa mucho, oligo significa poco, an significa no o nada. Entonces poliuria, oliguria, anuria, mucha, poca, nada. ¿Qué es lo que influye en la diuresis? Pues de forma normal aumenta la diuresis alimentos ricos en agua y una elevada ingestión de líquido, ¿vale? Comer sandía y beber agua, pues aumenta la orina. Relacionados con la enfermedad, diabetes, por ejemplo, o fármacos diuréticos. Y lo disminuye el calor, la sudoración, el ejercicio físico intenso, y relacionado con alguna enfermedad, por ejemplo, diarreas o fármacos antihistamínicos. En cuanto a la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se orina a lo largo de un día, lo normal, y entre comillas siempre bien lo de normal, ¿vale? Uno no es anormal porque haga 6 o haga 3. Es orinar entre 4 y 5 veces al día, entre 200 y 300 mililitros. Luego cada persona tiene su propia normalidad y se movería en sus cifras como para ver si es muy extraño o no es extraño. Normalmente no hay micciones nocturnas, a lo sumo una, ¿vale? Que tiene que ver con la última micción y con la cena. En función de luego uno cena y si hace una cepisa antes de acostarse justo, pues se puede tener que levantar a mitad de la noche o no. ¿Vale? Pero lo normal es que no o una. Por otra parte, algunas alteraciones son disuria cuando son micciones dificultosas o con dolor, polaquiuria cuando es muy frecuente en pequeña cantidad, nicturia cuando es por la noche de forma frecuente, tenesmo vesical es ganas de seguir haciendo pis después de haber terminado de hacer pis, generalmente poco, ¿vale? Incontinencias cuando hay pérdida de orina, lo vimos en el tema de la vejez en psicología. La retención urinaria es imposibilidad para orinar. Y la enuresis son las micciones involuntarias durante el sueño, o sea, hacerse pis durante la noche. 3 de ellos, la disuria, la polaquiuria y el tenesmo, se suelen agrupar en lo que se llama el síndrome miccional, que está relacionado con las infecciones de orina.
y es bastante frecuente. En cuanto a la composición, ya hemos dicho que la orina es un producto de desecho, con lo cual no tiene nunca que contener productos de no desecho. Entonces, cualquier sustancia útil para el organismo que aparezca en la orina va a ser sospechosa de alguna mala función, como es el caso de la proteinuria o la glucosuria, es decir, la presencia de proteínas o la presencia de glucosa. No debe haber o debe haber muy poco, ¿vale? De forma testimonial. A veces tiene que ver con infecciones como la leucocituria, que es la presencia de glóbulos blancos, o con la piuria, presencia de pus, o la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina. Y otras veces nos indica algo claramente mal, que es hematuria, que es presencia de sangre en la orina. Normalmente todos estos valores tienen unos mínimos y unos máximos, y que estos que estoy poniendo son no deberían estar, ¿vale? Sin embargo, la urea, el ácido úrico o la creatinina son productos de desecho que deben estar en la orina, dentro de unas concentraciones también que nos están indicando un funcionamiento metabólico del organismo dentro de los márgenes normales. ¿Cómo se recoge una muestra de orina? Pues va a depender del estado del paciente, pero vamos a preocuparnos solo de lo que se lleva a cabo en el entorno hospitalario. Fuera del hospital, simplemente se le dice al paciente que se recoja la orina. En realidad es la primera de las formas que vamos a ver, solo que lo tiene que hacer todo él. Como lo vamos a hacer en el hospital, la hora de la recogida no va a ser significativa porque muchas veces se hace cuando se puede hacer o en función de la necesidad de la situación del paciente. Pero si se puede, ¿vale? Se hará a primera hora de la mañana en ayunas de toda la noche. La técnica va a depender del estado del paciente, por una parte, edad, postración, sondaje, etc. Y por otra parte, de la finalidad del análisis, ¿vale? Si es para un cultivo, si es para un análisis sistemático, si es para un control de diuresis, si es para cualquier otro tipo de prueba. En el caso de adultos, tanto si hay que hacérselo como si se les recomienda, porque lo puede hacer solo, una higiene genital externa, ¿vale? Retracción del prepucio, separación de los labios para que haya el menor contacto posible del chorro de la orina con cualquier zona exterior del cuerpo, ¿vale? Y sin rozar en ninguna parte, se desecha el primer chorro de la micción, se recoge la parte intermedia, sin interrupción del chorro. Cuando vamos a recoger la orina de niños que no son capaces de recogerla de la forma anterior, o sea, de decirle haz pis ahora, no hagas pis ahora, después de la higiene se coloca una bolsa colectora, que la veremos luego, de plástico adhesiva, que se coloca pegada en la zona genital del niño y se espera que haga pis, ¿vale? Normalmente hay que cambiarla a la media hora y repetir el proceso si el niño no ha orinado. ¿Por qué? Basta que se lo digas a un niño para que no quiera hacer pis. En caso de una incontinencia o de una obstrucción, ¿vale? Se sonda, ¿vale? En condiciones de asepsia y se recoge una muestra de la parte central siempre de la micción. Siempre hay que desechar el principio de la micción para limpiar bien la uretra y que no haya restos de posibles microorganismos que hayan entrado o que formen parte de la flora uretral normal, ¿vale? Cuando hay un sondaje vesical permanente, se pinza la sonda durante media hora, una hora, se desinfecta la zona específica de punción, se aspira una cierta cantidad de orina, con entre 2 y 5 mililitros es suficiente, y luego se esteriliza otra vez la zona, ¿vale? Si se va a hacer un estudio de anaeróbicos, hay que recoger una muestra con una punción suprapúbica. Hay que hacer un pinchazo en la vejiga, ¿vale? Por encima del pubis, directamente. Cuando hablamos de otro tipo de sonda, de una nefrostomía o de una ureterostomía, estas si no tienen zona de obtención de muestras, se desconecta la sonda, se desinfecta el extremo y se recoge desechando las primeras gotas sin pinzar, ¿vale? Daros cuenta que no está la vejiga entre medias, entonces hay que tener cuidado. Se va a recoger directamente en este tipo de recipientes, ¿vale? Lo que decía. La orina normal se recoge en un botecito de estos, suelen ser de tapa roja, pero también existen estos de tapa verde, y últimamente se recogen en este formato. Se hace pis dentro del bote
y luego este es un tubo que está al vacío, aquí dentro hay una aguja, ¿vale? Retráctil, se pincha, por depresión se llena el tubo y lo demás se desecha. Y solamente el tubo pequeño es el que se lleva a analizar. Y esta es la bolsa de recolección de orina para los niños, ¿vale? La zona que se pega alrededor de la zona genital y uno se espera a que el niño haga pis. En función del análisis, seguimos con la recogida de la muestra de orina. Vamos a recoger más o menos cantidad, vamos a tratar de una forma o de otra. Cuando se recoge para un análisis sistemático, un análisis de creatinina, de urea, de presencia de proteínas, etc., un análisis normal, se coge entre 3 y 10 mililitros, uno de los tubitos esos anteriores, se envía al laboratorio lo antes posible, menos de 1 hora a temperatura ambiente, y si no se va a poder, ¿vale? Porque estemos en un centro de salud, por ejemplo, pues se refrigera a temperatura de entre 2 y 8 grados durante un máximo de 24 horas. Normalmente no hace falta, se lleva al final del día o de la mañana. Cuando se va a hacer un urocultivo, es decir, se va a cultivar una cantidad de orina para buscar la presencia de determinado tipo de bacterias, eso es lo que significa urocultivo, cultivo de orina, se recogen muestras un poco más o menos iguales, entre 1 y 10 mililitros, o más grandes, y 3 en el caso de búsqueda de micobacterias, ¿vale? 3 muestras de 20 mililitros cuando se van a buscar micobacterias, porque se hacen 3 cultivos para estar seguros de los negativos. Los tiempos más o menos igual, 1 a 2 horas, temperatura ambiente, refrigerando máximo 24, y se puede mantener a temperatura ambiente si se utiliza un conservador, ¿vale? Para que no se empiece a descomponer la orina. ¿Qué ocurre cuando necesitamos hacer un control de diuresis, o sea, la cantidad de orina de la persona a lo largo del día? Pues se hace una toma de muestra de 24 horas. Se hace una toma de muestra en la que se recoge en un frasco colector grande toda la orina de un día completo, de 24 horas, y se va a analizar. Entonces, como yo voy a recoger toda la orina de un día, lo voy a entregar un día tal que mañana, ¿vale? Yo, por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana lo voy a entregar. Entonces empezaría a recoger esta mañana. Empezaría a recoger esta mañana desechando la primera micción de hoy, pero incluyendo la primera de mañana. De forma que en realidad tengo la orina de un día completo y solo tengo una primera orina del día. Porque si recogiera las dos tendría el doble. Si recogiera solo la primera, una micción del día, pero la del día de hoy, la del día previo, estaría mucho tiempo la orina. Con lo cual la forma de apurar la muestra es esta que os digo. Se empieza a recoger con la segunda micción de la mañana del día previo de la entrega. Y se entrega al día siguiente, incluyendo la primera de la mañana del día de entrega. ¿Qué se hace con esta muestra de orina de 1,5 litros más o menos? Se mide, se apunta la cifra, ¿vale? Y luego se coge una muestra en uno de los tubitos pequeños, ¿vale? Y se procede como una muestra sistemática una vez entregada. Se envía directamente al laboratorio o entre menos de 24 horas refrigerado entre 2 y 8 grados.